Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amén. Pues seguimos aprendiendo. Bienvenidos a esta casa, taller del maestro. Seguimos por ahí aprendiendo en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Seguimos allí el día de hoy en capítulo 10. Amén. Por ahí vamos a estarle dando lectura a este capítulo. Vamos a estar aprendiendo el día de hoy lo que el Señor nos quiere enseñar a todos. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a dar lectura ahí. Acompáñenme con su vista. Romanos capítulo 10. Dice la palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo, de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria, te damos la honra en esta noche, Señor, el miércoles, Padre. Hoy nos reunimos, Padre, como lo declaramos en alabanza, la administración. Anhelábamos, Señor, llegar a este día, Padre, para poder alabarte, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder seguir aprendiendo, para volver, Señor Jesús, a escuchar tu voz, Padre, que lo necesitábamos, Señor, estar juntos, unidos como iglesia, como hermanos, con tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Y hoy, Padre, te pedimos que nos abras las Escrituras, que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender y para guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones y meditar en ella día y noche, como está escrito, Señor, en tu palabra, Padre. Meditamos en tu presencia, meditamos en tu palabra, Señor, porque grandes cosas, Señor, tú nos revelas, grandes cosas tú nos enseñas, y por eso estamos aquí, Señor, porque anhelamos ser disciplinados, discipulados, formados, Señor Jesús, para cuando en el tiempo que hayamos de ser enviados, Señor, podamos dar y ser aquellas saetas, Señor, bien dirigidas, Padre, ser aquellas saetas bien formadas, ser aquellas saetas, Señor Jesús, que no lastiman, Señor, sino que, Padre, abren, Señor, camino, abren, Señor Jesús, las sendas, abren y traen esa restauración a las familias, esa restauración a los pueblos que llevan, Señor, y que llevan el mensaje correcto del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y bendecimos a cada uno de los presentes y a los ausentes y a aquellos que nos sintonizan, Padre, a través de las redes sociales, Padre. Te bendecimos. Bendice esta casa, el taller del maestro. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, y nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos use, Señor Jesús, quien nos use con poder y con gloria. A ti, Señor, todo el reconocimiento y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por este tiempo. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces comenzamos a ver en el capítulo 10 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos, hablando el apóstol Pablo al pueblo de Israel, diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y hace una coma, y mi oración por Israel es para salvación. Amén. El anhelo de mi corazón, el anhelo del corazón de aquel padre ministerial, de aquel apóstol, era que aquel pueblo de Israel fuera salvo. Amén. Pero no solamente se quedaba en ese anhelo, en ese deseo, amén, y que lo hemos estado aprendiendo, sino que dice: y mi oración, amén, y mi oración para Israel es para salvación. Nosotros podemos tener muchos deseos y muchos buenos deseos, amén, por algún ser amado, por alguna familia, por nuestra vida, para nosotros mismos. Podemos tener muchos anhelos en el Señor, amén, pero todos esos anhelos tienen que ser
bien dirigidos. Todos esos anhelos tienen que ser llevados, amén, a los pies del Señor. Y como lo hemos aprendido aquí en esta casa, amén, siempre al final de cada oración poder declarar: Señor, ese es mi anhelo, Padre, pero que se haga tu voluntad, Señor. Mi anhelo es que tú hagas esto. Mi anhelo, el anhelo de mi corazón es ver esto, Padre, pero que se haga tu voluntad, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Pero dice la palabra aquí, y el apóstol Pablo escribía: el anhelo de mi corazón es para que ustedes sean salvos. Anhelo que el Señor los rescate, anhelo que el Señor los restaure, anhelo que el Señor los levante, amén. Pero hace una coma: y mi oración, amén. Que es muy importante que todo eso que nosotros podemos anhelar en el Señor, tenemos que exponerlo, tenemos que confesarlo, tenemos que entregarlo al Señor, amén. Porque dice su palabra que Él cumplirá aún los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Pero Él necesita escucharnos, Él necesita que nosotros doblemos nuestras rodillas. Dios necesita que nosotros nos humillemos, amén. Y al ver las motivaciones correctas de nuestro corazón, el Señor cumple, el Señor hace su voluntad, el Señor responde. Y vemos aquí que verdaderamente el apóstol Pablo tenía un corazón de un padre, porque el anhelo no era que el Señor los castigara, sino que el anhelo de aquel apóstol era que el Señor los levantara, que el Señor los salvara, que el Señor tuviera misericordia de ellos y los volviera en sí. Y ese anhelo, esa motivación, ese deseo también estaba en su oración, también estaba de continuo en sus labios, clamando al Padre: Señor Jesús, ten misericordia de Israel, ten misericordia de este pueblo que te ha desobedecido, que te ha deshonrado, que ha preferido a otros ídolos, a otros dioses, amén. Y ese es el anhelo que nosotros tenemos que tener como el apóstol Pablo, amén. Ese es el anhelo que nosotros tenemos que tener para aquellos que se han apartado, para aquellos que no conocen. Ese es el anhelo que nosotros tenemos que tener, amén, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge. Ese anhelo, amén, y esa comunión con Dios, amén. Porque nosotros no vamos a poder restaurar a una persona, nosotros no vamos a poder convencer a una persona. El único que lo hace es Dios a través de su Espíritu Santo, amén. Y Dios va a obrar en todas aquellas personas, en todo aquel pueblo. Dios va a obrar cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, amén, que es doblar nuestras rodillas y clamar a Dios y dejar todo en las manos de Dios. Porque si nosotros tratamos de obrar en nuestras manos, nosotros lo echamos a perder todo. Dios es el único que no echa a perder nada, amén. Es lo único que no sabe hacer, o dos cosas que no sabe hacer el Señor, es perder y equivocarse, amén. Él nunca pierde y Él nunca se equivoca, Él nunca falla, amén. Es perfecto. Por eso nosotros, todos los deseos de nuestro corazón, todo lo que para bien que podamos anhelar, amén, en una situación, en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos que llevarlo al Señor, amén. Tenemos que llevarlo al Señor, porque si lo cargamos y si nos cargamos, nos vamos a desgastar, nos vamos a quedar sin fuerzas, nos vamos a quedar sin aliento. Todo lo tenemos que llevar y canalizar al Señor siempre, amén, para que Él sea quien hable, para que Él sea quien restaure, para que Él sea quien traiga ese convencimiento, amén, para que Él sea quien traiga ese despertar, para que Él sea quien nos haga volver en sí, amén. Y ese es el trabajo para una iglesia, ese es el trabajo para un pueblo unido, amén. Estar clamando, el estar anhelantes, amén, de que el Señor levante y restaure a su pueblo, restaure a su iglesia, amén. Y en esa oración congregacional, donde sabemos que hay poder, amén, hay poder grande en una oración congregacional. Así que les invitamos, amados hermanos, cuando se convoque a oración en su iglesia, se convoque a oración en sus pastores, los convoquen a orar en la iglesia, atendamos ese llamado, porque el Señor quiere hacer algo, amén, en el nombre de Jesús. El Señor responde grandemente cuando el pueblo se une a orar. Entonces dice su palabra: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Ya, Amén, amén. el apóstol Pablo estaba declarando, y en otra versión vamos a leerlo, a ver, lo dice un poco más claro esta parte. En otra versión dice: estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, o conozco que ellos quieren servir a Dios, conozco y sé que ellos conocen de Dios, amén, pero no saben cómo hacerlo, están faltos de entendimiento, amén, están faltos, no les ha amanecido, están todavía en el pasado, están todavía en la oscuridad, no han entendido que no es conforme a la ley, sino que la ley y el Señor vino a cumplirla, y que ahora al creer en Él estamos cumpliendo, amén, estamos cumpliendo, y las promesas de Dios se cumplen ahora en nuestras vidas, con tan solo confiar en el Señor, con tan solo confesar que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador. Entonces aquí dice: pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, al entendimiento de Dios, no conforme al conocimiento o al entendimiento de la palabra de Dios, sino conforme a su propia prudencia, a su propio entendimiento, a su pasado y viejo conocimiento, amén, porque no les había amanecido, porque seguían atados, porque seguían aferrados a una cosa equivocada, a un mensaje equivocado. El Señor tiene que venir y tiene que borrar, amén. Nos ha enseñado la palabra aquí a través de nuestro pastor. El Señor tiene que venir y tiene que borrar los mensajes viejos que hay en nuestro corazón. Y eso cuesta, eso duele, amén, porque hay muchos mensajes que tal vez puedan traernos recuerdos, puedan atarnos a personas, puedan ahí traer dolor, orgullo, soberbia, y el Señor tiene que venir a pulir esas tablas. El Señor tiene que venir, tenemos que dejar que el Señor pula las tablas de nuestro corazón, amén, para ya no estar como lo dice el apóstol Pablo, pero no conforme a ciencia. Quieres servirle a Dios, conozco que tienes todo el entusiasmo, que tienes toda la energía, que tienes todo y que quieres servir a Dios, pero no conoces, no has entendido, no has tenido el conocimiento, no te ha amanecido, no ha sido revelada el entendimiento, la palabra de Dios. Estamos enceguecidos. Es ahí cuando entra el Espíritu Santo de Dios a borrar nuestro mensaje viejo, para que escriba el Señor en nosotros su palabra, para que escriba el Señor en nosotros su mensaje, amén, y ya no sea conforme a nuestro conocimiento pasado, o conforme a nuestra prudencia, o conforme a nuestra sabiduría, sino que ahora sea nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios, todo lo que hacemos para Dios sea conforme al conocimiento y al entendimiento y a la sabiduría de Dios, no de nosotros, amén, no de nosotros. Entonces les decía el apóstol Pablo: son buenos, pero no les ha amanecido. Son buenos, pero aún siguen en el pasado, aún siguen en las tinieblas. Y no han visto que el Señor ha venido a resplandecer, que el Señor vino a quitar todo eso, que el Señor vino a disipar todas las tinieblas, pero ustedes aún prefieren estar en tinieblas. Amén. Amén. Aún prefieren estar, porque dice: y procurando, porque ignorando la justicia de Dios, amén, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, amén, para justicia a todo aquel que cree en Él, para justicia a todo aquel, dice su palabra. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes, amén, solo Dios nos puede salvar, solo Dios nos puede rescatar. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios nos acepte, pero nuestros métodos no. Amén. Y volvemos a lo que el Señor nos enseñaba el domingo. En nuestros métodos no, en nuestras fuerzas no, en nuestra prudencia no, porque nos vamos a equivocar, porque lo vamos a echar a perder todo. Amén. Dice:
en realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya nos acepta por obedecerle la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Amén o no amén. Entonces estamos viendo esta condición en la que se encontraba y lo que hemos estado aprendiendo en Romanos. Amén. Hemos estado aprendiendo bastante a través de la fe, lo que es estar creyendo, lo que es estar sirviendo en fe, obrando en fe. Amén. Y hemos estado aprendiendo bastante, y el día de hoy el Señor nos sigue confirmando a través de su palabra esto. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros métodos, amén. No es como yo creo, como yo pienso, amén, sino es conforme al entendimiento y es conforme a la verdad, es conforme a su palabra, es conforme a sus estrategias. Amén, que las cosas van a funcionar, y es creyendo en el Señor en todo tiempo. Amén, en todo tiempo, porque es justicia, dice, porque para justicia a todo aquel que cree, a todo aquel que cree en el Señor, a todo aquel que cree en el Señor recibe la justicia, a todo aquel que cree en el Señor, dice el hombre, dice, porque de la ley, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Moisés escribe así: amén. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Es una pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y aquí vamos a leer algunos versos en 1 de Juan 2:23. Por ahí vamos a darle lectura. 1 de Juan, Evangelio según San Juan. Sí. 1 de Juan 2:23. Amén. Dice así su palabra: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén o no amén. Entonces, lo que está escrito en Romanos: si confesares con tu boca, amén, si confesares, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, amén, que si confesares, eso es lo que la palabra dice. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Que si confesares esto, amén, que si confesares, y lo dice en 1 de Juan: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Amén. Amén. Pero aquel que confiesa al Hijo, tenemos al Padre, tenemos a Dios, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos a Dios en nuestro entorno, tenemos a Dios en nuestros caminos, tenemos a Dios en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar. Si confesares al Hijo, si confesares que Cristo vive, y confesaremos, amén, que solamente Cristo vive y vive en nuestros corazones, amén, que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado y ahora vive en nosotros, amén, vive en nosotros. Entonces tenemos que nosotros confesar y declarar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Confesar que por Él es que somos hoy en día, que por Él es que hoy somos libres, amén. Y tendremos el acceso al Padre, y tendremos la bendición del Padre, y tendremos la dirección de un Padre, la dirección de nuestro Dios, amén. Si Dios con nosotros, amén. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros?
Así que si verdaderamente confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y creemos en esa verdad, amén, la atesoramos en nuestro corazón, entonces nada, no tenemos por qué temer, amén, no tenemos por qué temer en nada absolutamente, porque Dios está con nosotros, amén, porque el Padre ahora está con nosotros, amén. Otro versículo que hace referencia a esto es primera de Juan, capítulo 4, también el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice por ahí su palabra: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Dios permanece en él y él en Dios, y él en sus caminos. Amén. Entonces son dos cosas muy importantes, y hay una alabanza muy hermosa que lo declara. Amén. Yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto. Amén. Y ese es el pacto que el Señor hace. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Amén. Si tú me confiesas, si tú me honras, si tú crees en mí, estás en mis caminos, yo voy a estar contigo. Eso tenlo por seguro. Amén. Y si Dios lo dice en su palabra, es porque así es. Amén. Y si nosotros tenemos y estamos seguros de que estamos verdaderamente en el Señor, de que estamos verdaderamente en Dios, amén, no tiene por qué venir el enemigo a traer esos pensamientos de que Dios ya no está conmigo, Dios me ha abandonado, y Dios ya no me va a perdonar, y Dios esto, y Dios aquello, y Dios esto, y Dios lo otro. No, amén. Si nosotros estamos seguros, amén, y hemos estado confiados en el Señor, descansando en su presencia, amén, tengamos por seguro que Él está con nosotros, porque así lo dice tu palabra. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que crea que Jesús fue el enviado de Dios para traernos salvación, para darnos vida, amén, Dios permanece en Él y Él en Dios, amén, y Él en Dios, porque ahora sus ojos son abiertos, porque ahora ya no está viviendo en el pasado, porque ya no está viviendo en las tinieblas, sino que ahora le ha llegado su luz y permanece en la luz, amén, del Señor. Dice su palabra en Mateo 16, para ir avanzando rápidamente. Mateo capítulo 16, versículo 16 también. Amén. Dice algo muy hermoso, todos conocemos esta parte, lo hemos oído, lo hemos predicado, lo hemos aprendido. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te lo digo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Amén. Pero por ahí, viendo que todos decían: no, es que ellos dicen que tú eres que es Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías, que los profetas. Amén. Pero aquel se levantó, aquel Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de hecho el encabezado de esa parte, amén, el subtítulo de este capítulo es la confesión de Pedro. Dice su palabra, la confesión de Pedro. Pedro confesó y Pedro declaró con su boca quién era el Hijo de Dios. Y Pedro confesó y conoció, amén, y declaró con su boca que Él era el Hijo de Dios, que aquel que estaba delante de Él, que aquel el cual Él seguía, era el Hijo del Altísimo, era el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús respondió. Entonces Jesús le respondió. Entonces Jesús obró: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás.
Amén. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros confesamos que Él es el Hijo de Dios, viene esa revelación de parte de Dios en nuestras vidas. Y lo más hermoso, Dios nos responde a través de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Y cómo lo vamos a oír? ¿Y cómo lo vamos a aprender de Él? A través de su palabra. Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra, amén, viva y revelada en nuestros corazones. Amén. Entonces, todo lo que nosotros vamos a tener, todas las dudas, todo aquello que nosotros podamos querer en el Señor, la respuesta la vamos a encontrar en su palabra. La respuesta la vamos a encontrar en su mensaje. La respuesta la vamos a encontrar en su consejo. Porque dice Jesús, entonces le respondió Jesús. Amén. Entonces, cuando él confesó que Él era el Señor, que Él era el Hijo del Altísimo, amén, Jesús le respondió. Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres. Amén. Bienaventurado eres. Mas no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Ahí vemos que Dios, que aquel Simón Pedro estaba en Dios y Dios estaba en él. Amén. Y cuando Dios está en nosotros, Él abre nuestro panorama espiritual. Cuando Dios está en nosotros, Él nos hace entender las cosas que antes no entendíamos. Él nos hace y nos da ese conocimiento de la verdad, ese entendimiento, amén, para no hacer locuras, para no hacer las cosas conforme a las estrategias del mundo, sino andar conforme a las estrategias de Dios, que era lo que pasaba, lo contrario con el pueblo de Israel. Amén. No confesaba, no creía en su corazón que Él era Cristo. No creía que verdaderamente Cristo había venido, amén, a cumplir con la ley. Y estaban en el pasado, estaban atados, amén, estaban enceguecidos. No había una revelación, no había una respuesta de Dios, porque estaban apartados, porque querían agradar a Dios en sus métodos, porque querían agradar a Dios en sus estrategias, en su poco conocimiento, que aunque para ellos a lo mejor pensaban que era mucho, era vasto el conocimiento, pero delante de los ojos de Dios y ante la palabra de Dios era nulo ese conocimiento que podían tener. Amén. Por eso, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, porque a muchos nos pudo haber dado el Señor estudios. A muchos el Señor nos permitió ser ingenieros, ser doctores, ser maestros y profesionistas y todo eso, amén, y maestros en lo natural y todo eso, gloria a Dios. Y eso es muy bueno, amén. Pero no por eso nosotros nos vamos a sentir más que los demás. Amén. No por eso, no por ese conocimiento ante la palabra de Dios es nulo. Amén. No sirve. Entonces este pueblo pensaba eso. Amén. Creía que ese conocimiento que tenían, amén, era el verdadero, eran vastos, eran sabios. Pero ante la palabra de Dios era nulo. Amén. Porque era pasado. Era un mensaje viejo, era algo viejo. El Señor había traído lo nuevo. El Señor había traído ese mensaje nuevo a través de Cristo. Amén. El Señor había venido a rescatarnos para que fuéramos perdonados de todo lo que la ley nos condenaba y lo que la ley nos condenó. Amén. Porque la ley, lo hemos aprendido a través de Romanos, la ley no era mala, la ley era perfecta. Amén. Que nosotros como seres humanos éramos incapaces de cumplir, nos condenaba. Solo alguien tan perfecto pudo venir a cumplirla, y el Señor vino, amén, para salvación nuestra. Por eso, si en Él crees, amén, estás cumpliendo con todos los mandamientos del Señor. Si creemos en Jesús, si confesamos y creemos en nuestro corazón que Él es Cristo, Hijo del Dios viviente, nosotros estamos cumpliendo con su mandamiento, nosotros estamos cumpliendo con su palabra, y todo eso obra para bien en nosotros. Amén. Así como pasó como aquel Simón Pedro, fue bienaventurado, fue bendecido. Amén. El Señor le respondió, el Señor le reveló, el Señor le honró.
Amén. El Señor nos quiere honrar. El Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere que seamos bienaventurados. El Señor quiere respondernos. El Señor quiere honrarnos. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que confesar y creer en nuestro corazón que Él es el Señor. Amén. Y dejar las cosas viejas atrás, porque Él ha hecho las cosas, Él ha hecho todo nuevo. Amén. Todo nuevo en el nombre de Jesús. Entonces dice su palabra por ahí en Proverbios 3. Libro de los Proverbios 3, del versículo 3 al 6. Dice su palabra: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Él enderezará tus veredas. No seas propio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todo lo que hagas, en todo lo que logres. Dale todo el reconocimiento a Dios. Señor, hoy hice esto, Padre, hoy logré esto, hoy cumplí esto, y todo es gracias a ti. Reconócelo en todos tus caminos, reconozcámoslo en todo lo que hagamos, en todo lo que logremos. Todo el reconocimiento es para Dios. Amén. Amén. Y tu corazón guarde mis mandamientos, tu corazón guarde sus palabras, nuestro corazón guarde. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Son promesas de Dios para nosotros, escritas en su palabra. Amén. Son promesas hermosas y grandes para nosotros, que no tienen comparación y que no tienen precio. Amén. ¿Cómo podemos vender esto? ¿Cómo podemos entregar esto? Esto es algo tan grande, y esto es algo que el enemigo busca quitarnos. Que nosotros no tengamos esos años, esa largura de días, que nosotros no tengamos esa paz, que nosotros no tengamos esa misericordia, que nosotros no tengamos esa verdad en nuestro corazón, que no tengamos esa gracia de Dios. Por eso está como león rugiente. Amén. Porque lo hemos aprendido. El enemigo ya no tiene, Dios ya no tiene misericordia para el enemigo. Amén. Dios ya no, Satanás ya nunca más se va a poder levantar, y por eso busca hacernos caer. Amén. Por eso busca que estas promesas que están descritas en su palabra no se cumplan en nuestra vida. Por eso nos exhorta, y es exhortación a la obediencia. Nos exhorta el Señor: guarda mis mandamientos, yo te voy a dar, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar, yo te voy a honrar, yo te voy a bendecir. Guárdalos y confiesa, y reconóceme en todos tus caminos. Amén. Pero a veces se nos es difícil, porque nos gusta el aplauso del hombre, nos gusta el reconocimiento del hombre, nos gusta andar en boca de todos. Amén. Por eso es el que el Señor nos exhorta a la obediencia en Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. No es el aplauso del hombre, no es el alabo del hombre. Amén. Es esa comunión que el Señor, que Dios tiene contigo, lo que nosotros nos tenemos que tener: sentir halagados, sentir bendecidos, sentir honrados, que nosotros siendo nada, amén, siendo nada, Él está. Y Él se entregó por amor a nosotros, y por eso hoy vivimos. Pero a veces eso se nos puede hacer poca cosa. Amén. Cuando no hemos borrado el mensaje viejo, no hemos permitido que Dios limpie las tablas de nuestro corazón, se nos hacen pocas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y eso es lamentable. Eso es lamentable. Amén. Y no podemos servir a Dios así. No podemos servir, no porque no querramos, a lo mejor queremos,
pero lo estamos haciendo mal, como el apóstol Pablo decía. Conozco que quieres servir a Dios, conozco, amén, que tienes celo, pero no, estás mal, estás haciendo las cosas mal. El Señor tiene que venir a limpiarnos, amén, en el nombre de Jesús. Y por ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice su palabra: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Hablando sobre los deberes conyugales, amén. Pero también aquí nos hace el Señor hablando sobre lo interno, que no importa lo exterior, sino importa lo que hay en nuestro corazón, lo que estamos teniendo en nuestro corazón, lo que estamos atesorando en nuestro corazón, en quién creemos en nuestro corazón, porque nosotros podemos estar diciendo creo en el Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Por eso dice la palabra, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que hace gran estima delante de Dios. Amén. Que es de gran estima delante de su presencia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y por ahí en Proverbios, seguimos en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios ahorita. Dice su palabra, pues la escritura, volvemos a Romanos 10:11, pues la escritura dice: todo aquel que le creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare su nombre, o que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y aquí viene algo muy hermoso. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y eso lo vemos, amén, en Isaías 53:10, amén, sobre esto que declara aquí en Romanos 10. Pero dice: ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? En quien no han creído. ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. ¿Cómo predicarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo irán sin saber quién les predique? Amén. Y de ahí más adelante viene y declara: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. El oír su mensaje, el oír su palabra, amén, es la que nos va a dar ese atavío, es la que nos va a dar esa fortaleza y esa preparación para ser enviados. Amén. Que nos va a dar esa preparación para creer. Creo por ahí. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, guardemos este versículo. Yo lo guardaba en mi corazón. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Amén. De quien no han oído. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Amén. ¿No han oído verdaderamente? Amén. Y sí habían oído, sí habían escuchado,
pero estaban tan entretenidos en sus ídolos, estaban tan entretenidos en sus negocios, amén, que no habían atesorado la palabra de Dios en su corazón. Amén. Nosotros podemos estar como este pueblo, podemos estar viniendo a la iglesia miércoles, viernes, sábado, domingo, todos los días que nos reunamos, podemos estar en la congregación, pero no estamos atesorando su mensaje. Amén. Oímos, pero no atesoramos, no guardamos su ley, no guardamos su palabra. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, porque hay otras prioridades, porque hay otros ídolos, porque hay otros lugares altos. Amén. Hay otros lugares altos en nuestra vida, otras prioridades, otros negocios que atender los negocios de Dios. Por eso les hace la pregunta: ¿no han oído? Amén. ¿No han oído? Sí han oído. Yo imagino que el apóstol, claro que han oído. Hay predicadores, hay mensajes, hay enviados de Dios, claro que han oído, pero están tan distraídos. Están tan distraídos en sus deleites, en su propia prudencia, en su sabiduría. Creen que lo saben todo, pero no saben nada. Amén. Y así podemos estar nosotros. Amén. Como nosotros en la iglesia, adorando y creyendo, incluso predicando, pero sin tener el entendimiento y la revelación de Dios. Él dice su palabra, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo hemos aprendido una y otra vez. ¿Dónde escuchamos principalmente la palabra de Dios? En la iglesia. Amén. Queremos que nuestra fe aumente y que nuestra fe vaya en aumento y que nuestro ministerio vaya en aumento y que nuestra vida ministerial, pues todo vaya en aumento. Pues tenemos que congregarnos. Amén. Tenemos que congregarnos, y antes que todo eso tenemos que confesar que Él es el Señor, amén, que Él es nuestro Salvador, y creer, amén, creer que por Él somos salvos, que por Él fuimos sanados, que por Él fuimos rescatados. Amén. Todo eso va a hacer que nosotros, de todo aquello que nos esté robando la atención, de todo aquello que nos hace que desviemos nuestra mirada de las cosas de Dios, todo eso desaparezca, todo eso, la luz del Señor venga y resplandece y disipa todos esos pensamientos, disipa toda esa tiniebla, disipa toda esa mentalidad equivocada, disipa toda esa propia prudencia, todas esas malas motivaciones, amén, para ahora poder decir: confieso, amén, confieso que tú eres el Dios, que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo del Altísimo, amén, Hijo del Altísimo, como lo declaraba Simón Pedro, amén. Tú eres Cristo, tú eres Jesús, amén. Entonces, siempre va a haber ruido, y lo hemos aprendido, siempre va a haber ruido, siempre va a haber ruido a nuestro alrededor, mucho ruido. Pero todo ese ruido, amén, cuando nosotros estamos afinados a la voz de Dios, queda sobrando, amén, queda en el aire, no nos viene a impartir algo, no nos viene a mover, no nos viene a sacar del propósito, porque estamos y hemos confesado y creyendo en nuestro corazón que Él es Cristo, y que Cristo vive en nosotros, y que si nosotros estamos en Dios, Dios está en nosotros. Amén. Entonces todo el ruido que pueda haber a nuestro alrededor, todo el ruido que pueda haber y todo el alboroto, amén, porque siempre va a haber alboroto, siempre va a haber ruido, amén, todo eso no va a ser impedimento para nosotros estar sobre la visión, amén, estar sobre el llamado, estar sobre el llamado que Dios nos ha hecho, amén, atendiendo a una sola voz, atendiendo a la voz de nuestro Padre, atendiendo a la voz, porque así estamos afinados, ¿sí? Y es hermoso eso, ¿sí? Siempre va a haber ruido, y guardemos esto en nuestro corazón. Siempre va a haber ruido en nuestro corazón que nos quiera sacar, que nos quiera inquietar, que nos quiera robar la paz, que nos quiera robar todo aquello, que nos quiera volver locos. Pero cuando nosotros confesamos con todo nuestro corazón y creemos y oímos su palabra, nuestra fe va a un aumento. Nuestra fe va a un aumento.
Amén o no amén. Y el Señor nos va haciendo madurar. El Señor va haciendo madurar nuestros oídos espirituales. Nuestros sentidos espirituales van siendo ejercitados. Amén o no amén. Y ya cualquier ruidillo no nos saca del propósito, no nos molesta, no nos inquieta. Vamos creciendo en el Señor, vamos creciendo en el Señor hasta que la luz del día es perfecta. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Amén. Y dejo el lugar a quien corresponda, a mi pastor. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén. Pues yo creo que el libro de Romanos siempre, como todas las cartas que el apóstol Pablo ha dejado, ¿verdad?, en la Biblia, siempre van a ser de mucha bendición, porque nos están encarrilando, hermano, nos están encarrilando y sobre todo nos invitan a que nuestra fe vaya en aumento. Amén, así es. A que nuestra fe sea una fe inquebrantable. Amén. Porque pues todo el mundo tiene fe en algo o en alguien. Usted y yo tenemos una fe, amén, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. Que si confesares con tu boca, amén, que el que te señorea, que el que te va a gobernar de hoy en adelante es el Señor. Amén. Por eso dice, y creyeres en tu corazón, amén, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay salvación. Así es, amén. Sin resurrección no hay salvación. Amén. E indiscutiblemente, por eso dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Cuando se cree en algo que no es fiable, siempre se tiende, amado hermano, a malograr o a fraguar en nuestro corazón un desánimo. Y eso nos trae vergüenza. Muchas de las veces, imagínense, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, qué vergonzoso sería, amén, estar predicando de alguien que ni siquiera pudo vencer a la muerte. Alabado sea el Señor. Pero ahora podemos declarar y podamos establecer, amén, que esto tiene que ser conforme, decían ahorita lo de Isaías 8, amén, conforme a la ley y conforme al testimonio. Cuando hablamos de la ley, lo declaraba Romanos 8, amén, el cumplimiento de la ley está en Cristo, amén. Entonces, tenemos que dar testimonio de acuerdo al cumplimiento, amén, de la palabra de Dios, amén. Dice, conforme a la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido. Amén. Qué triste, hermano, qué triste ver, amén, y no estoy juzgando, líbreme Dios, que en ocasiones, amén, hacemos alusión a una fe que no practicamos. Todavía vivimos en oscuridad. Todavía vivimos dependiendo, amén, de lo que posiblemente alguna vez creímos. Todavía dependiendo de la estrategia de Saúl que nos trae, amén, a una muerte segura. Sabiendo que el Señor, amén, o nuestro David por excelencia, nos ha traído para darnos, amén, o para encarrilarnos a una vida eterna, amén. A una vida eterna. Por eso es confesarlo, por eso es declararlo, amén, pero primero hay que creer, amén. Hay que creerlo, amén. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo no he confesado, amén, el nombre del Cordero de Dios como Señor en mi vida, amén, y no he yo, amado, creído en mi corazón que realmente Él vive y reina, amén, entonces mi fe es una fe vana, amén. Y de esa situación que ocasiona, amén, muerte en mi vida, pues de eso voy a estar yo declarando y confesando. Por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén.
mi Redentor vive. ¿Cuántas veces no declaramos, Cristo vive? Amén. Cristo vive. Y como Él vive y reina, entonces Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amén. Amén. Esa es la estrategia. Anhelar, amén, tomarlo como Señor. Amén. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. Por eso cuando hacemos la confesión de fe es reconocerlo como Señor. Amén. Y como Salvador. No nada más como Salvador, hermano. Amén. Sino como Señor. Amén. Entonces, qué glorioso es Dios que a través de las epístolas del apóstol Pablo nos sigue enseñando. Nos sigue enseñando y nos sigue enseñando. Amén. Hagamos nosotros el papel que nos toca hacer en la tierra. Amén. Bien, representarlo a Él delante de los hombres. Delante de los hombres. No bien representarnos a nosotros delante de los hombres. Amén. No es así. Mire, en Proverbios 3 lo mencionaba el pastor Brian cuando declara en el nombre de Jesús. Amén. Algo tan glorioso que en ocasiones pues no entendemos. Amén. No entendemos, pero es la palabra. Es la palabra. Amén. Cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. ¿De qué tiene que estar inundado mi corazón? De la palabra de Dios. ¿De qué voy a estar hablando? De la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que va a hacer que mi permanencia en la tierra, amén, sea una permanencia de una fe inquebrantable. Por eso dice, porque la largura de días y años de vida y paz aumentarán. Pero tenemos que estar pegados a la palabra, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Por eso dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Un amén. Amén. Así es. Mire, en ese mismo verso, en el capítulo 33, dice, en el verso 33 del capítulo 3, dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios, amén, llevarán ignominia, amén, ignominia, amén. ¿Qué nos enseña ahí? Que vendrán una decadencia. Como ejemplo, de rey a mendigo, de rey a mendigo. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, indiscutiblemente, yo creo que Romanos, el libro de Romanos, nos está percibiendo. Amén. Como nos apercibió Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Amén. Y bueno, ahora con Romanos. Y prepárese porque luego en Filemón, que aunque muy corta carta, también ahí nos enseña algo glorioso. Y como en todas, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda, amén. La de Corintios, hermano, la de, ¿qué más? Tesalonicenses. No, de ahí tenemos nosotros el diseño. Así que no hay para dónde hacerse. Amén. Vamos a atar la palabra a nuestro cuello y vamos a escribirla en las tablas de nuestro corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra y vamos a orar para ser despedidos, recordándoles que tenemos una cita el viernes en punto de las 8, donde estaremos orando, clamando y rogando. Amén. Recordando que Dios nos ha puesto en la iglesia el taller del maestro para aprender. Para aprender. Amén. No somos una iglesia de mucho activismo, no somos una iglesia
mucha algarabía o de mucha emoción. Amén. No somos una iglesia religiosa, no somos una iglesia fanática, no, somos una iglesia que quiere fomentar el estilo de vida que hay en Cristo Jesús en cada uno, amén, que quiera ser parte de, amén, el diseño establecido en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Sigas tú haciendo de tu obra en cada uno de nosotros. Sigas tú haciendo, Señor, a través de tu palabra, el diseño que corresponda a cada uno de nosotros, Padre. Digo, Señor, al pastor Brian, seas tú bendiciéndolo, seas tú agregándole, seas tú conduciéndole siempre en esa revelación y en ese discernimiento, así a su amada esposa, la pastora Rocío, así al fruto de su vientre, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú bendiciendo esta familia, seas tú, Padre, declarándote en lo secreto a cada uno de ellos, mostrando, Padre, de tu bendita palabra, de tu bendita revelación y sobre todo de lo innumerable de las promesas, Señor, que tú tienes para los que te buscan, para los que te honran y para los que han creído y fundamentado, Señor, una fe genuina. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo de todo mi corazón, Padre. Así bendigo a los varones, bendito Dios, presentes y ausentes. Bendigo a las mujeres presentes y ausentes. Bendigo a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, Padre, que están, bendito Dios, de igual manera los que no están. Tú conoces sus motivaciones, conoces sus corazones. Que seas tú, Padre, por tu Espíritu Santo, guiándoles, redarguyéndoles y agregándoles cada vez más esa pasión desmedida en sus corazones por levantar, Señor, su mirada al cielo y ver, bendito Dios, que desde el trono de tu gracia estás dispuesto, Señor, a siempre, Señor, a siempre declarar y establecer el diseño en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, seas tú bendiciendo esta casa, Iglesia El Taller del Maestro. Bendito Dios, te pedimos y te rogamos que sigas tú siendo nuestro proveedor, sigas siendo tú nuestro sustentador, sigas siendo tú ese escudo alrededor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, así para la iglesia remanente, así para la iglesia, Jesús viene pronto, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y podamos meditar esta palabra, Señor, ahí donde reposamos nuestra cabeza. Haz que cada vez más nos deleitemos en los dichos de tu boca, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú des la honra, tuya es la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos. Lleva con bien a quien ha de abordar algún vehículo, Padre. Llévalos con bien, Padre. Guárdalos y llévalos en el hueco de tu mano, Padre, donde nadie puede arrebatarles ni causarles algún daño, en el nombre de Jesús, Padre. Así te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.